emoción me da en mi corazón estar con ustedes hoy día. De verdad que es muy especial este momento al abrir la palabra de Dios y ya imagínense, estamos en la quinta semana, el quinto capítulo de esta carta maravillosa del libro de Santiago. Hemos pasado semanas recorriendo esta carta, pero este estudio es algo especial. Esta conclusión de la carta que hemos visto es algo especial y quisiera que ahí donde estés, con toda alegría en tu corazón, puedas abrir conmigo la Biblia y comenzar a desarrollar paso a paso en esta carta que en este capítulo emocionante nos va a enseñar esa paciencia, porque ya viene Jesús en medio de una situación difícil, en medio de opresión, de maltrato, pero alzando la bandera de la verdad, de las promesas de Dios y entendiendo un poco más ese corazón maravilloso que Cristo quiere darnos para entender y conocer su palabra. No te olvides que lo que no conocemos no podemos vivir, y por eso que hoy es muy importante abrir la Biblia. Yo te invito a que abras la Biblia ahí en el capítulo 5 de esta maravillosa carta a Santiago. ¿Te acuerdas? Hemos visto que esto está escrito a creyentes judíos dispersos, quizá por la persecución que hubo, y entendemos que son a judíos por las referencias que hay. Hay 40 referencias, más de 40 referencias del Antiguo Testamento. Cuando Santiago habla de congregarse, utiliza la palabra en el griego que habla de sinagoga, es decir, está hablando a judíos. Estamos segurísimos de eso. Y esta vida de fe práctica que hemos visto en estas 4 semanas últimas, él afianza porque tiene en 108 versículos, tiene 54 imperativos, órdenes. Imagínate esa vida práctica de la fe, esa dirección tremenda que debe tener todo creyente verdadero. Para terminar esta carta, Santiago nos habla, creo yo, de 3 esferas que debemos conocer para meternos este capítulo 5 correctamente. No es fácil entrar al capítulo 5 de frente sin tener estas esferas claras, porque podemos divagar y entrar a exposiciones o quizá enseñanzas que no van directamente con lo que quiere decir Santiago. Por eso permíteme recorrer un poco estas esferas, le he llamado así, unas esferas, 3 esferas que debemos atender. Entramos de frente al capítulo 5 y quiero que por favor ahí no pierdas tu lapicero y tu libro de notas, para que lo que tú crees que es más importante vayas subrayando, porque esto te va a servir muchísimo para ya ahondar cada vez más en este capítulo. Por motivos de tiempo es imposible poder detallar cada versículo y meternos a profundidad. Imagínate, sería increíble, pero ahora tenemos que pasar el capítulo. Pero para entrar al capítulo, déjame hablarte primero de la esfera del contexto. La esfera del contexto. ¿Cómo llegamos a este capítulo 5? Venimos hablando del capítulo 4 de la amistad con el mundo, que la amistad con el mundo es absolutamente enemistad con Dios. Hay 2 bandos antagónicos, la amistad con el mundo y la amistad con Dios. Santiago lo aclara, lo pone real, porque la vida cristiana verdadera, mostró él desde el capítulo 1, 2, 3 y 4, es una vida práctica de fe. Para Santiago es totalmente increíble o es imposible que un hombre o una mujer que tenga a Jesús como Señor viva como si nunca lo hubiera conocido. Es decir, Santiago exalta que la credencial de un creyente tiene que ser su caminar de la mano con Dios, una vida piadosa. Eso resalta Santiago en toda su carta. No podemos callar, no podemos rebajar lo que enseña aquí Santiago en toda su carta. Pero así entra, haciendo este antagonismo entre la amistad del mundo y la enemistad con Dios, si eres amigo del mundo. Santiago presenta escenas de ello. Para terminar el capítulo 4 y meternos al capítulo 5, tenemos que ver esta esfera del contexto. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 tenemos otra vez un reflejo antagónico de lo que es una vida práctica atea y una vida real con el señorío de Jesús. Mira cómo dice, mira cómo habla ahí el versículo 13 del capítulo 4. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos.
Tenemos que tocar esta parte porque si te das cuenta tiene mucha referencia, tiene mucho que ver con el capítulo 5. No te olvides que los capítulos y versículos fueron puestos posterior. La Biblia se escribió seguida. ¿Y por qué damos referencia? Porque cuando entramos al versículo 1 del capítulo 5 empieza igual. Vamos ahora. O sea, tiene el mismo enfoque. Por eso tenemos que hablar de la esfera del contexto para meternos bien. Aquí habla de gente que está haciendo planes para el futuro. Y tú dirás, Jorge, ¿pero eso qué tiene de malo? Y en realidad no tiene nada de malo. Dios acá no está prohibiendo que la gente tenga planes para el futuro. El problema es que aquí los planes para el futuro, los planes que hay que hacer para diferentes tareas, no consideran a Dios. Y eso es crucial para este hombre, para Santiago. Es crucial esto, porque está mostrando en este versículo esa vida práctica atea. Esa vida práctica atea, es decir, yo puedo decir que creo en todo, pero en realidad el que cree en todo no cree en nada y no considera a Dios para su vida. Entonces no es el problema los planes de la vida, sino que la vida que no se sujeta a los planes de Dios, la vida que no toma en cuenta a Dios en la práctica. Mientras que en el verso 15 es lo contrario, nos presenta la vida real de todo cristiano verdadero. Dice ahí, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ese es el pensamiento de la esfera del contexto. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ese antagonismo lo refleja al final del capítulo 4 también, de una vida práctica atea con una vida realmente del cristiano. Es decir, Santiago no tiene problema para darle la credencial a una persona que ha tenido una vida transformada. Habla de una vida con un señorío. Es decir, la vida real de un cristiano tiene que mostrarse la credencial de que Dios es su amo, porque ha habido una transformación, como se explica en el Nuevo Testamento cuando Cristo entra al corazón. Pero si entendemos ese pensamiento de esa vida antagónica, esa práctica atea y ese pensamiento real de un cristiano verdadero donde el señorío ocupa en su corazón y en su mente toda su vida, las 24 horas del día, de lunes a domingo, entonces en esa esfera del contexto se entra al versículo 1 del capítulo 5 y vamos a hablar aquí de la esfera del cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? Porque este es el argumento central de este capítulo. Ya entendí cómo se acerca Santiago, con qué pensamiento. Ese pensamiento de la amistad con el mundo, esa enemistad con Dios, ese pensamiento de una vida práctica atea frente a una vida real cristiana, y en ese pensamiento entra al segundo punto, que si te puedo pedir, por favor, lo anotes. La esfera del cuerpo. Ya vimos la esfera del contexto, ahora la esfera del cuerpo. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el argumento central de este capítulo 5? Sobre este argumento gira todas las demás enseñanzas. No hay que olvidarnos de eso, porque si sacamos versículos vamos a hablar cualquier cosa. Sobre este argumento gira las enseñanzas de este capítulo. Vamos ahora, ricos, dice el versículo 1. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Aquí directamente Santiago habla a los ricos. Obviamente no tenemos que ver nada, no tenemos que hacer manipulaciones de nada para saber que ricos habla de gente que tiene recursos que le sobran. Pero ¿por qué aquí los critica en estos primeros versículos? No porque las riquezas sean malas. El problema de esta gente no es la riqueza, no es tener más recursos. El problema es el amor a estos recursos. Es decir, escúchame bien, el problema es que para estas personas Jesucristo no era su Señor, sino que su Señor era el dinero. Ese es el problema, es la raíz de todo mal. Primera de Timoteo 6:10, que podemos hacer un paralelo ahí. El apóstol Pablo está enseñando al pastor Timoteo esta realidad, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No habla que la raíz sea el dinero, sino el amor al dinero. Y esto es muy importante entender, porque aquí, en este momento, donde hemos pasado la amistad del mundo, se hace enemistad con Dios y este antagonismo, podemos entender que esta gente que se había infiltrado y se había adherido a la fe cristiana, pero mira mis comillas, a la fe cristiana, eran intrusos que lo que hacían era desgarrar el alma de los que realmente, desgarrar la vida de los que realmente son creyentes, y Santiago cae con todo a advertirles lo que están haciendo. Habían una adhesión de esta gente a la fe cristiana por algún motivo.
Pero lo que hacían estos hombres era acumular el castigo eterno. Hay una terrible referencia en el verso 5. Si ves ahí la Biblia, en el verso 5 del capítulo 5 de Santiago dice: habéis vivido en los deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Santiago habla aquí como un festín de una matanza donde un animal engordado era puesto para sacrificio, para comerlo y que todo sea algarabía. Pero, ¿saben? Da una referencia muy clara al juicio final, que estaban separados para el juicio final. Y eso hay que tomar nota, porque estaba mezclado. Hay una adhesión de esta gente que decía que participaba de la fe cristiana, que eran cristianos o creyentes nominales, pero que aplastaban a los verdaderos hermanos porque tenían poder económico. Y no solo eso, el verso 6 asegura que también cometían homicidios judiciales frente a la misma gente de la iglesia. Verso 6 dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Estas personas que parecían que estaban metidos, eran utilizados para abusar, para hacer maltratos, para perseguir a los mismos creyentes. Ese es el argumento central. Y tú dices, pero ¿cómo? Si estaban ahí en la iglesia. Bueno, a mí me encanta ese paralelo cuando Jesús habla en Lucas 14 sobre el costo de seguirle. Lucas 14, tú te vas a dar cuenta que él, a partir del verso 21, habla del costo de seguirle hasta el verso 34. Y en el verso 34, cuando él explica claramente cuál es el costo de seguir, cuál es el costo del verdadero discípulo de Jesús, el costo del verdadero hombre y mujer que se ha arrepentido de verdad, él termina diciendo: si la sal no sala, no sirve ni para el muladar. ¿Qué era el muladar? En Lucas 14, 34 habla de muladar. ¿Qué es muladar? Era un sitio, un depósito donde se ponían todo el excremento, toda la suciedad y lo tapaban con sal. Entonces dice que esta sal, si no sala, no sirve ni para tapar ese excremento para que no huela, porque no sirve esa sal. Pero ¿sabes? Cuando tú entras al pasaje te vas a dar cuenta que esa sal no es la sal que se utiliza para que no se pudran los alimentos o para que dé sabor, no. Es una sal judía que no tenía esas propiedades. Es decir, es una sal que parece sal, pero no era sal. Aquí está hablando de gente que parece que llevan una vida cristiana, pero no lo son. Son gente que están explotando, están aprisionando y están maltratando a los creyentes verdaderos, y por eso Santiago les llama fuertemente la atención para separar claramente que las credenciales de un cristiano auténtico es una vida transformada. Y eso tenemos que tenerlo en la mente. No se olviden, repito, que lo que no conocemos no podemos vivir. Y no podemos andar, si tú me estás viendo y conoces a Cristo, no puedes andar haciendo caso a tus miembros para pecar. Tenemos que poner claro que nuestra vida es transformada en Cristo y tenemos que tener las credenciales. Es así el cuerpo de este capítulo 5. Ahí viene en nuestra mente el entendimiento que no solamente esa lucha entre la amistad del mundo es enemistad con Dios, esa vida práctica atea frente a la vida real piadosa, sino que aquí Santiago empieza hablando en el capítulo 5 de la opresión, del maltrato que recibían los cristianos en ese tiempo. Y es ahí, en esa esfera de ese argumento, donde podemos llegar al punto número 3, que es la esfera de la conclusión. Si ya entendí que ese es el argumento, que esta gente oprimía, aplastaba y maltrataba a los cristianos, ahora entra a la esfera de la conclusión. Ahora le habla a los creyentes verdaderos y dice, verso 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Por eso que este capítulo yo le he puesto como título, paciencia, ya viene. Y eso quiero decirte a ti, mi querido amigo, si estás en Cristo, si Él es tu Señor, paciencia, que ya viene el Señor.
Eso es lo que le dice Santiago aquí. Pero la palabra paciencia hay que acercarnos bien. La palabra paciencia aquí es macrotumeo en el griego. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque se refiere a una paciencia con personas u opresores, más que circunstancias que se nos presentan. Es una paciencia frente a la gente que te oprime. Y es lo que estaba pasando justamente en el argumento. Y por eso que en esta esfera de conclusión ya tenemos más claro por qué Santiago dice macrotumeo. Ya viene el Señor. Y repite la venida del Señor como frase de ánimo en el versículo 8. El Señor ya viene, el Señor ya viene. Y como resultado, mira por favor tu Biblia en el versículo 8, como resultado viene la paciencia, viene y afirmar nuestros corazones. Paciencia y afirmar nuestros corazones. Esta frase es muy importante para ti, que has entendido la situación que está pasando en este momento. Estos hermanos dispersos judíos que están siendo oprimidos por la gente pudiente, que los están aplanando, que están viviendo adheridos a como creyentes nominales, de concepto nomás, pero nunca han tenido una transformación y están atacando a los verdaderos creyentes. Él les dice que tengan paciencia y que afirmen sus corazones. La palabra afirmar es muy importante porque es establecer, estar estable, estar sólido. Y sabes, este concepto que habla el Nuevo Testamento no solo lo habla Santiago. Aquí habla primero de entender. Por favor, atiéndeme, esto es muy importante. Primero de entender aquí esa paciencia, ese macrotumeo, esa paciencia que tiene expectación porque el Señor ya viene, porque las tribulaciones momentáneas no se comparan al peso de gloria de tener a Cristo como Señor y del futuro glorioso que te espera si lo tienes, si es que lo tienes, si es que realmente lo tienes. Ese futuro glorioso no se compara. Pero no solamente es entender que el Señor viene y que eso es mayor fuerza y mayor peso y que eso me da una paciencia frente a las opresiones, sino que ahora tiene que bajar al corazón. Y por eso dice, afirmad vuestros corazones. Ese concepto de mente para entender, conocer y después bajar al corazón para que te estabilice es un concepto que el Espíritu Santo enseña en el Nuevo Testamento. Cuando tú vas a Romanos 6:11, hablando de la preciosa justificación por la fe y por la sola gracia de Dios, el apóstol Pablo utiliza ese mismo concepto. En el verso 11 del capítulo 6 de Romanos, apúntalo, dice, así también vosotros consideraos, escucha esa frase, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa palabra considerar es afirmar el corazón. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque primero pone la base doctrinal del entender que la salvación es por pura gracia y que no solamente Cristo entra a transferir su justicia, su perdón de pecados, sino también a transformar la vida de la persona así, cuando entra de verdad al corazón. Si ya lo has entendido, dice Pablo, ahora tienes que considerar, o sea, afirma, ponte estable, ya no en tu mente, porque ya lo entendí, ahora que baje al corazón. Esa es la enseñanza que nos da aquí Santiago. Ya entendí la paciencia. Ahora tengo que bajarla al corazón. Estar estable en mi corazón. Porque es claro y razonable que el peso de tribulación, el poder de la tribulación, no se compara al peso de gloria que viene. Y esa es la referencia que da en esta esfera de conclusión. Y también nos habla de tres tipos de personas en la iglesia aquí. Santiago primero habla en el versículo 13 de los afligidos. Lea conmigo el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cuando habla de afligido, la palabra afligido aquí es maltratado y perseguido. Obviamente, ya entendemos la esfera del argumento, la esfera del cuerpo anteriormente en el punto 2, que estaban maltratados, que estaban perseguidos, que estaban agobiados.
por la explotación de la gente que se había adherido, que eran falsos creyentes, repito, falsos creyentes, aplastando a los verdaderos. Y aquí habla de afligido. Claro, estaba afligido por el maltrato que tenían. Ese es el argumento, ese es el cuerpo y esa es la conclusión. Dice ahí, si pasa eso en ti, si estás afligido, le dice Santiago a esa gente que está maltratada, ¿cuál es el remedio que nos habla el versículo 13? La oración. El poder de la oración, el poder de tener el trono abierto de Dios para nosotros. ¿Y qué sigue a continuación? Lógicamente, viene el corazón alegre. Porque también en la Escritura se nos enseña que el poder de la oración, cuando estamos afligidos, cuando estamos oprimidos, cuando vamos al trono de la gracia de Dios, es el remedio para que nuestro corazón empiece a estabilizarse de manera increíble. ¿Y cuál es el resultado obvio de esa primera clase de creyentes que están afligidos? Es el cántico en tu corazón. Es la alabanza al Señor sin importar las circunstancias que vives. ¿Cómo podemos hacer un paralelo en esto? Mi querido que me estás viendo ahí, mi querida, escúchame. Podría hablarte de toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde Dios enseña esto, pero déjame darte dos referencias. La primera está en Hechos 16, 25. El apóstol Pablo está preso, totalmente destrozado, engrilletado. Está con la espalda ensangrentada. Y empieza a orar en su corazón al Señor y termina cantando. Si tú vas a Hechos 16, 25, tú dices, este hombre es un masoquista, está loco. No, no está loco. Es que el remedio frente a la opresión, al maltrato, es la oración. Porque sabes que Dios está ahí, el poder de la oración. ¿Y cuál es el resultado? Un cántico. Si vamos al Antiguo Testamento, apunta por favor el Salmo 69, 30. El rey David hace un salmo donde el verso 30 dice, cantaré alabanzas al Señor. Y tú dices, este hombre está alegre, pero si ves el salmo, se llama un grito de angustia. Estaba oprimido, estaba maltratado. Pero en la oración del salmista, su corazón se empieza a inflamar de emoción por la presencia de Dios. Es una enseñanza de la Biblia y Santiago la trae a recordar. El que está afligido, maltratado, oprimido, estamos en el mismo cuerpo y argumento y en la misma esfera de la conclusión. Estamos hablando de lo que está pasando en ese momento la iglesia en la época de Santiago. Dice él, oren y eso producirá cántico. Pero el segundo tipo de creyente, podríamos ahondar tanto en esto es emocionante, ¿verdad? El segundo tipo de cristiano aquí que nos habla Santiago en la iglesia, que les está hablando a los dispersos, a los judíos, está en el verso 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y no solamente es un llamado de Santiago para hacer algo místico, digamos, de echarle algo como una varita mágica y que pueda sanar, porque la palabra aquí enfermo, tenemos que explicarla bien porque la palabra enfermo aquí es asteneo y habla de una debilidad corporal, de física. Es decir, son hombres que por el argumento estamos entendiendo que son hombres y mujeres que estaban tan maltratados, tan oprimidos, tan fuertemente golpeados por la persecución, que estaban enfermos, que estaban postrados. Y la recomendación y lo que nos dice Santiago aquí en este versículo 14 es que los ancianos de la iglesia oren por él, ungiéndole con aceite. Acá hay que dar referencias claras porque no solamente habla de una oración que va a traer sanidad física, que podría traer sanidad física, sino también habla de un ministerio donde los ancianos toman ese protagonismo como instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para fortalecer, animar y consolar a los hermanos que están, no te olvides de la esfera del contexto y del argumento, del cuerpo. Están perseguidos, están oprimidos. Entonces estos hombres cumplen una función mucho más allá que sanar algo físico. Por supuesto que lo pone aquí algo físico porque la palabra, como dijimos, enfermo es alguien que está enfermo físicamente.
Y aquí dice que hay que ungiéndole con aceite. Esa palabra ungir es frotar, es untar. Era una práctica que se ve en la Biblia, lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 6, cuando los discípulos sanaban, untaban o frotaban con aceite. Era una práctica medicinal, pero que ellos lo habían tomado para sanar enfermos. Y aquí tenemos que parar. Cuando nosotros vamos a un contexto real, en los evangelios encontramos que Jesús separa a 12 apóstoles y les da el poder para que ellos, escúchame bien para aclarar algunas cosas, para que ellos tengan poder frente a la gente para sanar. ¿Por qué? Por ejemplo, Mateo 10, el versículo 1, vas a encontrar que Jesús le da poder a sus apóstoles. Es como que les da esa credencial que él tenía, porque él se presenta como Dios, y como Dios, el Mesías tenía que tener poder frente a la enfermedad física. Les da esa credencial a los 12 apóstoles. Y los 12 apóstoles iban y sanaban. Era un mandato de Dios. Mateo 10:1 y sus referencias. Ahí lo puedes tener en la Biblia, apúntalo. Pues ese es el contexto. Entonces, podría ser que aquí este hombre está hablando de una sanidad total, si es que los ancianos de la iglesia se refiere a los apóstoles, porque ellos tenían ese poder, no toda la iglesia. Entonces es bueno tomar que Dios es el que sana hoy. Él sana, no un hombre. Dios sana. En los evangelios se ve que los apóstoles, como Pedro, pasaba y su sombra sanaba. Era porque les daba la credencial a ellos, no a nosotros. Hoy, si hay una sanidad, Dios la hace y puede utilizar a cualquiera. Pero la sanidad es de Dios. No le ha entregado ningún poder especial a ningún hombre hoy. La sanidad es de Dios. Tú oras como anciano de la iglesia y esa persona puede levantarse. Pero también el ministerio, hay que enfatizarlo, de los ancianos de la iglesia, de los pastores, es animar, fortalecer y consolar a la persona. Por eso era tan importante hacer esta aclaración y esta referencia. Tenemos que entender ese panorama, claro. Dios es el que sana. Dios decide cuándo. Esto no es un misticismo que ahora podemos hacer y como lo hacemos, esto tiene que resultar. No, es Dios quien decide. Pero el trabajo importante de los ancianos, si es que lo vamos a poner hoy al contexto de hoy, es ir a fortalecer, animar y afirmar a la gente. No tener miedo, orar por sanidad, porque Dios sana a quien quiere, pero tener claro nuestra misión hoy, si es que lo vamos a contextualizar, si es que vamos a hablar de hoy. Y la última clase de personas en la iglesia son los hermanos. Dice el verso 19, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este es otro grupo de creyentes, creyentes de profesión, nominales, que no han conocido a Jesucristo. Y Juan, el evangelista, por ejemplo, dice en 1 Juan 2:19, apúntalo, 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, hay personas en esta clase de gente que está en la iglesia que ha apostatado de la fe. ¿Y qué cosa es apostatar? No solamente es negar la fe, sino que estas personas que niegan la fe han estado cerca de las maravillas que ocurren en el pueblo de Dios, pero no han sido transformados por el poder de Dios. Y esas personas están en peligro, dice Santiago. Por favor, vayan, porque se salvará de la muerte un alma. Llevarlos al arrepentimiento, al perdón de pecados. Cuando habla de pecados aquí, habla de gente condenada. Y esas son las tres clases de formas que Santiago pone aquí. Y eso es lo que tenemos hoy y que tenemos que practicarlo hoy si lo vamos a traer esa enseñanza al hoy. Entendemos que hay gente afligida porque el Evangelio trae hoy también persecución, maltrato y opresión. Hoy también hay gente enferma que nosotros, los ancianos, necesitan ir y tenemos que tener esa sensibilidad para ir donde la gente, para animar, fortalecerlos, orar por ellos, orar por su vida, por su enfermedad. Y también tenemos que tener presente que hay gente que está con nosotros, pero nominalmente, y que necesitan el mensaje de arrepentimiento. Necesitan arrepentirse. De verdad que para mí es un privilegio hablarte
de esta carta. Y de verdad ruego en mi corazón, y es mi oración, que medites ahí, porque hoy puede transformar tu enfoque de vida para siempre. Y como te darás cuenta, esta es la carta de Santiago, la vida de fe práctica. Es un honor estar contigo. Que Dios te bendiga.